Así, a ver. Pues miren, tenemos varios elementos y varios datos por los que podemos hablar. Primero, de la democracia y ya en segundo lugar, justo de este estancamiento que lo vemos en México, pero desafortunadamente no es en el único país. Y pues la razón de estos análisis, y como ustedes bien lo mencionaban al inicio, pues es la democracia es tan compleja y tan grande como lo podamos ver, ¿no? Entonces hay diversos... Primero, ¿cómo la defines? ¿Cómo la debemos definir? ¿Qué es la democracia, Fernanda, para entrar? Pues, excelente pregunta. Pues mira, la podemos hacer definir desde lo más general, que sería el gobierno del pueblo, ¿no? Como tal, su definición, el gobierno del pueblo, y que tiene por lo tanto ciertos mecanismos para que ejerzan sus derechos y para que haya participación por parte de la ciudadanía. Y cuando pues ya analizamos un poco más las teorías y las grandes desde los tiempos clásicos, pues tiene que ver con un sistema en donde haya elecciones de representantes populares de manera libre, de manera justa, y que eso permita que los mismos representantes electos de manera popular, es decir, electos mediante el voto, tengan la capacidad y la responsabilidad de rendir cuentas ante la misma ciudadanía que fue quien los eligió. Eso en términos muy generales es lo que podemos identificar como un sistema democrático, un sistema donde haya cultura política, donde haya participación política, también elecciones libres, elecciones justas y un buen funcionamiento de estos mismos representantes y de las instituciones en donde son parte. En ese sentido, tomando esas definiciones, es donde empezamos a ver ciertos elementos un poquito más a detalle de qué incluye o qué falta para hablar de una democracia plena, una democracia eficiente en México, y no de un estancamiento o un desgaste, como también lo podemos ver. Y eso tiene que ver con la confianza en las instituciones. Hay una serie de indicadores internacionales. En el primer dato, por ejemplo, del barómetro de confianza global, es una falta de confianza en las instituciones públicas en México, que también esto lo que mide y lo que identifica es que tiene que ver con la polarización, ¿no? La polarización que vemos hoy en día en muchos países y en particular en México, de ideas entre ciudadanía, esta falta de cultura, esta falta de sentido de comunidad también afecta a las instituciones y en última instancia, por supuesto, a la democracia, pero sin dejar de lado que también hay otros elementos mucho más cercanos a nosotros, como es las prácticas de corrupción, ¿no? Y cómo esas prácticas de corrupción, ese mal funcionamiento del gobierno o de los recursos públicos puede afectar también el sistema democrático, como entendido como este deterioro, como la incapacidad que tienen los funcionarios y funcionarias públicas de rendir cuentas, y que por lo tanto la percepción de corrupción es más alta entre aquellos países donde, además de ver que vemos las prácticas comunes y las prácticas frecuentes, no hay esta intención de rendir cuentas y de que existan sanciones en el caso de que así tenga que ser. Okay. Oye, Fernanda, ¿y qué salidas ves tú para que ya deje esta democracia estar estancada? Te lo comento porque ahorita que te escucho hablar de la corrupción y todo esto, pero veo que cada vez como que los baches o lo que ha generado que nuestra democracia esté estancada, pues van creciendo, ¿no? Principalmente desde mi óptica, y creo que la de algunos que vivimos en el norte del país, sino es que en todo el país, el tema de cómo cada vez más el crimen organizado se está enquistando en los procesos electorales y en los procesos que tienen que ver con la vida pública en general, ¿no? Por eso siento que no veo la luz al final del túnel en este tema. Sí, sin duda alguna, ese es uno de los retos que en el índice de percepción de corrupción, por ejemplo, se plantean de manera mundial, internacional, que tiene que ver con la seguridad y los vínculos entre seguridad y corrupción, o más bien inseguridad y corrupción, violencia, y cómo justo en últimas instancias eso afecta el desempeño de las instituciones y la capacidad de actuar, ¿no? Cómo empiezas a acotar ciertos espacios por el crimen organizado, por la violencia, que le pertenecían a una institución o al Estado, y que se ven debilitados o reducidos. Y también otra cosa, en qué podemos hacer o qué es lo que falta para avanzar en la democracia en México y en general en las instituciones en nuestro país, pues tiene que ver con varios elementos, y creo que el diagnóstico es mucho más amplio, pero sí estas mediciones, en general los reportes que hacemos en el INCO y cualquier otra organización, tiene que ver con, hay una percepción alta de corrupción de la misma ciudadanía, que va acompañado también de acciones insuficientes para combatir este fenómeno, pero también hay
un Estado de Derecho débil, instituciones que no se desempeñan de la manera adecuada, al menos cumplimiento de funciones estrictamente, y esta parte de falta de cultura política, que es lo que el índice de democracia que recién publicado decía. No hay consenso entre la misma ciudadanía de si queremos todavía una democracia, cuál es la relación entre el desempeño económico y la democracia, es decir, nos va mejor en una democracia que en algún otro régimen, y que todas estas dudas que empiezan a sembrarse en la ciudadanía, pues sí afectan a cómo nos vemos como sistema democrático de manera internacional y cómo nos comparamos con el resto también del mundo. Sí, y Fernanda, fíjate que lo que podemos ver así como casos, pues no, obviamente no tenemos ni el número ni nada, cuando las personas tratan de hacer algo por la democracia o que están en instituciones o que están luchando a través de asociaciones civiles, terminan en ocasiones diciendo: no puedo con este monstruo que es la corrupción, con este monstruo que es que son los gobiernos o que son algunos personajes de los gobiernos que tratan de comprar ahora sí que las voluntades y demás, como que siempre esta guerra termina diciendo la gente: me es imposible, o sea, casi es soñar es tener un sueño guajiro, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Así es, pero justo, y creo que ese es el valor de un sistema democrático, y por lo que vale la pena avanzar hacia allá, hacia dejar de ser este desgaste o este estancamiento, justo por esa diversidad de actores, ¿no? Tú lo decías muy bien, que haya capacidad de organizaciones de la sociedad civil, sí, de medios de comunicación, de otras instituciones en distintos niveles de gobierno que puedan luchar por ciertos intereses, luchar por ciertas políticas públicas, porque el sistema lo permite. Entonces, a pesar de las restricciones, a pesar de las presiones que totalmente de acuerdo, es el nivel de democracia que queremos en un país, ¿no? Que haya contrapesos, que haya discusión y debate, pero que no se restrinja a únicamente una visión o, en el caso de que haya dos, una polarización tan extrema donde no puedas ni siquiera llegar a un consenso político, económico o social. Sí, y sí vemos todo eso. Por ejemplo, ustedes son un ejemplo, ¿no? Hablando de la labor que ustedes realizan, vemos asociaciones, vemos instituciones, vemos que cuánta gente se tiene que conjuntar para hacer ese contrapeso, ¿no? Pero pues todavía nos falta muchísimo más, ¿no? Pues nos falta representación, ¿no? Así es, y ese es otro también, o sea, de los temas en donde ya no solo se identifica la ciudadanía con las opciones y con el mismo sistema democrático, sino también qué pasa cuando ya son esos los representantes que están en el poder, ¿no? Y de ahí viene la definición de democracia, de poder rendir cuentas ante quienes los elegimos y las elegimos, ¿no? Entonces, ese vínculo entre ciudadanía e instituciones es sumamente importante cuando hablamos de una democracia, y que sí se ha debilitado en los últimos años, y de acuerdo con estas mediciones internacionales, pues lo vemos ya dentro de otras categorías con un debilitamiento democrático muy importante. Pues ahí está. Fernanda, ¿algo más que desees agregar? ¿Algo que nos haya hecho falta preguntarte? No, pues creo que cubrimos todas las mediciones que ahorita mencionamos, están ahí en la página del IMCO. No las hizo el IMCO, pero ahí las recopilamos en un artículo y lo pueden consultar. Muy bien, como siempre, muy agradecidos por la participación de ustedes en el Comal, que para nosotros es muy importante, muy valiosa, Fernanda. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Un fuerte abrazo, buenas tardes.